Vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias. En esta tarde nos acercamos delante de su presencia, mi Dios, pidiendo la gracia, Señor, que no tengo el denuedo necesario y que tu palabra fluya a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias y rogamos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, que dé fruto, Señor. Que esta palabra, Señor, fluya en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Le bajas, por favor, mijo? Quiero que vamos a la Biblia para comenzar. Ahí, ¿cuántos pusieron atención a los predicadores que vinieron? Mire, yo iba platicando con mi esposa, la hermana pastora Lulú, es nuestra prima también, sí saben, ¿verdad? Ella dijo algo muy interesante. Ella dijo, yo no vine a bendecirlos, yo vine a edificarlos. Y cuando ella habló esa palabra, ¡pam!, el Espíritu, luego, ¡pum!, es verdad. La Biblia dice, Efesios 1:3, si quiere apuntar. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre que nos ha. Entonces usted tiene que venir a que lo bendigan. No, aunque sí bendecimos, de todas maneras, en el nombre de Jesús bendecimos. Y me llamó la atención y de volada fui a estudiar un poquito. 1:3 dice que ya estamos bendecidos. No dice que vamos a recibir una bendición, ya la recibimos. Efesios 1:3. Amén. Entonces me fui al libro de Mateo, hablando de edificación. Mateo, ¿cómo se llama el tema de hoy, Miguel? Mateo 16, capítulo 16, verso 15. Amén. Quiero que me ponga atención porque esta palabra me ayudó mucho a mí. Recuerde que hoy es estudio bíblico, hoy es pedagogía. Mateo 16, verso 15, Jesús está hablando con sus discípulos y dice ahí que Él les dijo, ¿vosotros quiénes decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro le dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso 7 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Mire, esto lo hemos estudiado tanto, pero nunca lo había visto como Dios me lo está mostrando ahora. Bienaventurado es Pedro porque le revelaron al Hijo, así dice, ¿ok? Pero después de la revelación, le dice, sobre esta roca edificaré la iglesia. Si usted tiene Biblia de las Américas, en su casa apunte ahí, vaya, estudie ese verso, porque yo lo estuve estudiando ahorita. El verso 18, estúdielo en su casa, porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, dice así. ¿Qué dice? Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán. Si usted va al diccionario y busca la palabra
Hades le va a traducir como un lugar de llamas, de fuego, infierno, le traduce de muchas maneras. Pero yo quiero que usted vea qué errados estábamos en el sacerdocio anterior. ¿Por qué errados? Porque ahí reprendíamos la brujería, ahí reprendíamos la hechicería. Pero a mí la Biblia me está diciendo que el Hades, no, o sea, el infierno, las fuerzas de los demonios no pueden tocar la iglesia, porque la iglesia fue edificada sobre el fundamento de Jesucristo. Entonces, si yo ando reprendiendo la brujería, si yo reprendo la hechicería, si yo reprendo los demonios, no estoy en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo me revela a mí que está edificada sobre la roca, y las puertas o las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiero que me vaya entendiendo, y si algo no entiende, pregúnteme. Para mí se me hacía muy... Esto que está sucediendo en mi vida es Cristo, definitivamente es Cristo. ¿Por qué? Porque nos sacó de una doctrina antiguo testamentaria para edificarnos en el fundamento de Cristo. ¿Quién es Cristo? Yo le pido que si no entiende me diga, esta es la cruz. Esto es Cristo. Esto es Jesús. Mire bien. Cuando Jesús viene a la tierra, caminó un proceso, desarrolló su trabajo de tal manera que su trabajo indicaba muerte, y muerte de cruz. ¿Quién? Jesús. Y del poder entender quién es Jesús y quién es Cristo cuesta. Si el Espíritu no te revela, se te va a hacer cortocircuito en la cabeza. ¿Jesús y Cristo es el mismo? ¿Quién dijo que no? Sí es el mismo. La diferencia es que aquí no está glorificado y acá ya está glorificado. Aquí todavía no paga el precio. Aquí va camino a la paga el precio. Aquí ya pagó el precio y resucita como Cristo. Y Jesús no podía redimirnos del pecado y de la muerte. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a morir por nosotros. Por eso Pablo dice que Él está crucificado juntamente ¿con quién? ¿Con quién? A ver. Uno, ¿con quién? Con Cristo. Es que Jesús, cuando fue a la cruz, hermano, entienda esto, porque esto no lo reveló carne ni sangre. Mire, cuando Jesús va a la cruz, dice Pablo que ahí íbamos todos nosotros. Cuando Él está clavado en la cruz y grita y dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso le pregunté: ¿ha oído hablar del Cristo encarnado? El verbo, Juan 1:11, sí, por ahí, dice 1:14, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo? En el principio existía el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y en Juan 1:14 el verbo ese bajó, entró en María en espíritu y se hizo carne, encarnó. ¿Ok? Después que se hizo carne, Él vino a cumplir el propósito del Padre. Todo lo que Jesús pasó en los sacrificios, todo lo que Él sufrió, a que no sabe algo, Él no iba solo, iba el verbo con Él, la palabra, el verbo. Por eso es el verbo encarnado o el Dios encarnado. Y cuando el verbo lo encamina y lo lleva hasta la cruz y permite que lo claven, una vez estando ahí el clavado, el verbo ¿qué hace?
se separa de él. ¿Por qué se separó? Porque el verbo es Dios. Amén. Y este cuando está ahí, siente el despego de su padre, porque el padre de Jesús es el verbo. Y le empieza a gritar: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando le dice Padre mío, es porque el verbo sale, porque el verbo es Dios y no tiene nada que ver con el pecado. Él tenía que pagar como hombre. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a recoger. ¿Qué? Entonces, cuando él va a la cruz y muere ahí, murió por todos nosotros, murió como hombre, pero ahí en la cruz estábamos nosotros. Cuando él resucitó, resucitamos nosotros. Eso no nos lo han enseñado. Amén. ¿Cómo? Yo no sé. Cuando él se fue a la diestra del Padre, nos llevó a nosotros. Mire, el Evangelio es un libro que camina en tiempos. ¿Por qué en tiempos? Jesús nos enseña el Evangelio en un tiempo. El Espíritu Santo nos enseña el Evangelio en otro tiempo. Pero Cristo nos enseña el Evangelio en otro tiempo, pero esto es eterno. Esto que nos enseñó Jesús tenía fecha de vencimiento. ¿Dónde termina lo que enseñó Jesús? En la cruz. ¿Dónde comienza todo? En Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entonces me llamó la atención lo que enseñó la pastora Lourdes sobre lo que es: yo vine a edificarles. ¿Ok? Déjenle, sigo leyendo. Entonces, en este pasaje encontramos: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora la pregunta es: ¿se oye feo, Agapito? Arréglalo porque estamos grabando. Ok. Miren. Lupita, ¿qué le revelaron a Pedro? Ahí leímos. Berito, ¿qué le revelaron? No, ahí no dice que al Hijo. Al Cristo le revelaron. Pedro hablaba con Jesús. Mire, Pedro hablaba con él. Están de este lado de la cruz, ¿cierto? Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Dicen que eres Elías, que eres Jeremías. Sí, pero yo, dice Jesús, quiero saber ustedes qué dicen, quién soy. Y en eso le cae a Pedro una revelación. Y le dicen a Pedro le dice: tú eres el Cristo. Entonces son el mismo, pero este es en una dispensación, este es en otra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por causa de la revelación, mire bien, por causa de una revelación se abre el fundamento a la iglesia. Dice Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál Padre? ¿Quién es el Padre de Jesús? ¿Por qué es su Padre? Porque Él lo engendró. Él bajó en espíritu y entró en María, lo engendró, por eso es su Padre. ¿Ok? Entonces le dice: esto no te reveló carne ni sangre. Y por causa de la revelación, Pedro le dice: sobre esta roca, ¿qué hice? Edificaré la iglesia. Y
el catolicismo dice que la iglesia está edificada en Pedro, porque Jesús le dijo, falso. Pedro significa piedra. Roca es algo más profundo, más grande, más sólido. Por eso le digo que vaya y estudie ese verso en la Biblia de las Américas. Entonces, por causa de una revelación, Jesús nos dice que la iglesia va a ser edificada sobre, no dice Cristo, sobre la roca. Le dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, o sea, habló de otra persona que es Cristo. Tú eres Pedro, pero sobre, ¿están leyendo? Pero sobre esta roca, cambió el tema. Está hablando de Jesús. ¿Qué dice? Edificaré la iglesia. Miren, Gálatas 1:15, vaya conmigo. El primero que yo veo que le es revelada la iglesia y cómo iba a funcionar fue a Pedro. Pero en Gálatas 1:15 encuentro otra revelación, que es la revelación de Pablo. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, oiga, y me llamó por su gracia, tuvo a bien ¿qué? Revelar a su Hijo, para que yo anunciara su evangelio. ¿Qué? Entonces yo me doy cuenta que el ministerio apostólico llega a la humanidad solamente a través de revelación. Con estas dos pruebas yo le muestro que no hay apóstol si no hay revelación. Y le voy a hablar del verdadero apóstol. Allá afuera hay mucho apóstol que no son apóstol. A mí Dios me está enseñando eso. Le voy a decir, el apóstol, ¿qué tiene que enseñar? El apóstol no tiene otro tema que no sea Cristo. Si usted escucha a alguien que dice que es apóstol, no tiene a Cristo, no tiene revelación. Si no tiene a Cristo y no tiene revelación, no puede edificar. Y si tiene Cristo, tiene revelación, puede edificar, pero sobre el fundamento que es Cristo, la roca. Y el verdadero apóstol no tiene por qué andar reprendiendo demonios. ¿Por qué razón? Porque ahí leímos que ni las puertas del Hades, ¿qué dijo? Prevalecerán. No pueden atacar a la iglesia. Y en caso que atacaran, no prevalecen. ¿Ok? ¿Hasta ahí me va entendiendo? ¿No tiene preguntas? Y el apóstol Pablo dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne ni sangre. Bueno, ok. Gálatas 1, ¿qué? Ok, ahora vaya conmigo a 1 Corintios 3. Estoy esperando a Miguel. 1 Corintios 3:11. Vamos a ver desde el 10. Dice la Biblia de las Américas, Jesucristo, ¿qué? Único cimiento. Nadie puede edificar nada sobre Cristo. La iglesia está edificada sobre Cristo. Cristo es la piedra. Ahorita lo vamos a ver. Nadie puede edificar nada fuera de Cristo. Amén. A mí cuando Dios me habló y me reveló, me dijo, saca todo lo del Antiguo Testamento, todo. Porque en Cristo es un nuevo pacto. En Cristo es un nuevo sacerdocio. En Cristo, hermano, es un orden
sacerdotal distinto. En Cristo hay templo diferente. En Cristo ya no es la ley de la letra, es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Bueno. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, está hablando Pablo, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Cristo. Entonces la iglesia está fundada sobre la roca y la roca es Cristo. Y dice Pablo, tenga cuidado cómo va a edificar encima. Amén. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, vara, heno, paja, agua con sal, vino con agua, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Nada del Antiguo Testamento podemos traer a la edificación del sacerdocio de Jesucristo. Oiga, a ver. Yo ya la saqué. Mi esposa me decía, tengamos poquito cuidado con eso para no dañar a la gente. Yo prefiero hablar la verdad, fíjese. Yo prefiero hablar la verdad. Nada del Antiguo Testamento opera en el Nuevo Pacto. Nada. ¿Ok? ¿En qué nos quedamos? Bueno. Dice, ahora bien, si sobre este fundamento, ok, quedamos en que no se puede edificar nada del Antiguo Pacto. Amén. Si alguno lee a Moisés, por Biblia paralela, fíjese bien. Si alguno lee a Moisés, Biblia paralela. No, mire. Mire, 2 Corintios 3:15, apunte. O sea, estamos edificando en el nuevo sacerdocio, en la iglesia de Jesucristo, y no se puede traer nada del antiguo pacto. Mire lo que dice 2 Corintios 3:15. Dice, pero anteriormente, pero el entendimiento de ellos se endureció. ¿De quién? Ahorita va a ver. Porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo, ¿qué? Es quitado. Y vea el verso 15. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee de Moisés, ¿qué dice? Un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, ¿qué? El velo es quitado. Si yo vengo y traigo la vara y quiero edificar en la iglesia de Cristo, dice no, eso es leña, eso es madera. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo? Esta palabra yo la leí miles de veces y nunca se me reveló a mi vida hasta hoy. Cuando usted quiere traer a la iglesia edificada sobre la roca elementos del Antiguo Testamento, usted va a ser probado, lo van a pasar por fuego y le van a decir, ¿por qué metiste vara? ¿Por qué metiste agua con sal? Entonces viene Jesús y dice, llama a sus discípulos y les dice, vayan y prediquen mi evangelio a todas las naciones, enseñándoles todo lo que Moisés dijo, todo lo que yo les he enseñado. ¿Te das cuenta, hermana, por qué estoy orgulloso de lo que Dios me está dando? Cómo Dios me sacó de la mentira y me trajo a la edificación verdadera. Yo toda la Biblia la he leído 3, 4 veces, pero no se trata de conocer, se trata de
que Dios te revele la verdad. Y la verdad, te digo algo, no, la verdad no es esto. Esto da testimonio del verdadero. La verdad es una persona, se llama Jesucristo. Él declaró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros vamos por el camino de la verdad y vamos a edificar en la iglesia que fue fundada en Cristo. Y Satanás no tiene nada que ver conmigo. ¿Sabe por qué la gente se libera? Porque están chamucados, porque no tienen a Cristo en su corazón. Le voy a platicar algo. Me paré aquí con los músicos a platicar un poquito de lo que estábamos viviendo, y me dijo un hermano: lo invito a un congreso, vamos a ir, ¿verdad? Y dijo él: el Señor me reveló una palabra. Y yo me gusta aprender. Le dije: mijo, ¿qué te reveló el Señor? Me dijo el Señor que lo que yo estoy enseñando ahorita, que la iglesia y Cristo son una sola carne. Oh, le dije: eso me lo acaba de enseñar el Señor. Y le dije yo: ¿tú sabes por qué son una sola carne? Dijo: no, todavía no. Le dije: yo te voy a decir. A mí Dios me reveló eso. ¿Cuándo eres una sola carne? Y lo llevé al libro de Efesios, donde dice: el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo son una sola carne? Cuando se unen en lo sexual, ¿verdad? Se hacen una sola carne. Ah, bueno. Entonces le dije yo: a mí me enseñó el Espíritu que cuando la palabra dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús, está hablando de eso. No llegaron a ser una carne hasta que tuvieron más hijos, hasta que se hicieron uno en ellos. Entonces me decía él: esto quiere decir, pastor, que la iglesia, para ser iglesia de Cristo, tenemos que ser una sola carne con Él. Y no está hablando de sexo, está hablando de ser una persona en Él. Él es la cabeza y yo el cuerpo. Cuando yo soy una sola carne con Cristo, cuando me uno a Él en el cuerpo. Entonces viene y dice él: oye, pero aquel pasaje que dice: Señor, en tu nombre echaba fuera demonios en tu nombre, y le dice: no te conozco. ¿Qué quiere decir eso? Que no están funcionando como iglesia, pero no están en el cuerpo, no están con Él una sola carne. Y esto los hace decir: no te conozco. O sea, no estás en mi cuerpo, no estás en mi carne, por tanto, aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Quién es un hacedor de maldad? Hay una versión que dice hacedor de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad viene de la palabra inicuo, y un inicuo es un hombre sin ley. Un hombre sin ley es un inicuo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de la iglesia para que tú seas parte de la iglesia? Hacerte uno con Él. No con Él, con Él. Ahora, ¿cómo me hago yo uno con Él? ¿Qué es hacerte uno con Él? Hacerte uno con Él es morir para nacer de nuevo. A Nicodemo le dijeron: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, ni puedes entrar. ¿Qué es nacer de nuevo? Morir para nacer a este nivel y poder ser obediente. Cuando tú mueres aquí en la cruz y naces de nuevo, aquí es donde dice Pablo: vosotros tenéis la mente de Cristo. Aquí pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. Aquí cuando el Padre habla, cuando el Padre habla, tú entiendes, porque entiendes con la mente de Cristo. Aquí no. Aquí cuando el Padre habla,
Si no te lo revela el Espíritu, no vas a llegar a la cruz. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dígame, Berito. ¿No levantó la mano? Sí, me estoy dando a entender. Y el verso 15 de 2 de Corintios 3:15 dice: y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, ¿qué dice? El velo es quitado. Mire, yo no quiero decir nada malo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es bueno como sombra, tipo y figura. Es sombra de lo que iba a venir. Todo lo que sucedió aquí es sombra. Lo de aquí ya es verdadero. Lo de aquí ya es real. Aquí todavía estamos, pero en Cristo ya fuimos resucitados. Ya estamos sentados a la diestra del Padre. Aquí, hermano, aquí ya la hicimos. Aquí ningún demonio te toca. Aquí no necesitas que te haga nada. ¿Okay? Y yo preguntaba, ¿y por qué aquí todavía ocupas oración? Aquí todavía ocupas que oren por ti. Aquí todavía, ¿sabes por qué? Por tu incredulidad, por tu inmadurez. Porque si tú fueras maduro, ya hubieras crucificado la carne y ya estuvieras viviendo en otro nivel. Amén. Pero cristianos mentirosos todavía, hermano. Al cabo Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, sigue mentiroso. Pero nunca vas a llegar aquí. Si acaso te van a dar paraíso, pero para llegar aquí, no, hermano, ahí cuesta. Vale la pena poner atención al precio del discipulado, porque tiene un precio. No me veas así, Lupita, ¿qué te pasa? 1 de Corintios capítulo 10, verso 3, mire. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire, hermanos, si usted pone atención desde Génesis a Apocalipsis, ahí está Cristo plasmado. Nada más que en el Antiguo Testamento es sombra, tipo y figura. Pero en el Nuevo Testamento, me faltan mis muelas. En el Nuevo Testamento estamos viviendo una realidad. Una realidad. Por eso me llamó la atención la Lulú. Yo no vine a bendecirlo, yo vine a edificarle. Porque en Cristo somos edificados bajo el fundamento. En Jesús todavía necesitamos ser bendecidos, todavía necesitamos el proceso de lo elemental, de las doctrinas elementales. Pero el apóstol Pablo dice que no nos quedemos en lo elemental, sino que crezcamos, que maduremos. ¿Qué es madurar? Lupita, ¿qué es madurar? Más de Cristo, menos de mí. Eso es madurar. Que yo me deleite más en el Cristo que mora en mí, porque Cristo mora en nosotros. Y dejar de funcionar como Benjamín. Dejar de sentirme el pastor héroe, no se puede. Yo le he enseñado que no hay nada por qué gloriarnos en Cristo. ¿Por qué? Porque usted no hizo nada, todo lo hizo Él, por Él y para Él. Amén. Bueno, seguimos. Ya hablamos que Cristo era la roca, ¿verdad? Mire, le voy a enseñar algo que yo aprendí y el Señor me ha bendecido con este pasaje. Quiero hablarle de Proverbios capítulo 8, verso 22. Este libro de Proverbios nos habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría antes de rebelarse contra Dios. Pero yo quiero que usted sepa quién era la sabiduría.
Proverbios 8:22, está hablando la sabiduría y mire lo que dice. El Señor me proseyó al principio de sus caminos, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad, ¿qué dice? Fue establecida. Desde el principio de los orígenes de la tierra, cuando no había abismo, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en agua, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui ¿qué? Engendrada. Mire algo. Cuando Él, está hablando de Dios, la sabiduría, no había hecho aún la tierra y los campos ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba firmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran sus mandatos, cuando señaló los cimientos de la tierra, oiga, yo estaba entonces junto a Él, ¿cómo? Ahí andaba Miguelito. No era Miguelito, este era un chamuco. Y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo. ¿En quién? En su presencia. Note algo. Ahora vamos a ir a Proverbios 9:1 y usted va a ver lo que hace cuando se enojó con Dios, porque la sabiduría se reveló a Dios. Dice la sabiduría y la insensatez. Dice la sabiduría, Proverbios 9:1, edificó su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que se salió de la casa de Dios. Ha labrado sus 7 columnas y ha preparado su alimento y ha mezclado ¿qué? Ha mezclado su vino. ¿Sabe por qué dejé yo de mezclar el vino con agua? Por esa palabra. Mezclar agua con vino es rebelión. La sabiduría era el arquitecto de Dios, es el que le ayudó, y como le dieron los planos de todo, como él sabía todo, dijo, yo ya puedo ser como Dios. Se sale de la casa de Dios y pone su casa. ¿Y qué hace? Agarra el vino y lo revuelve. Pone sus propias columnas, pone su propio templo, levanta sus propias doncellas, hace un culto pagano, pero en rebelión. ¿Se da cuenta por qué yo, sin coraje, sin odio, agarré y boté todo del altar? Porque yo quiero agradar a Dios. La sabiduría que se reveló es un conocimiento humano, terrenal, que está desviando muchas iglesias. Alguien me venía platicando de una mujer que usa mucha salva, algo así ustedes, ¿verdad? Hermano, lo único que nos dejaron es aceite, pan y vino. Si alguno está enfermo, ore por él, vaya con el anciano, úngelo con aceite y ore por él. Y Jesús dijo, ve y enseña lo que yo les he enseñado. Entonces viene Pablo en 1 Corintios 11:23 y dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. No podemos enseñar otra cosa que no venga de Cristo. Lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que iba a hacer la Santa Cena, dice, tomó el pan, oró por él y lo dio a sus discípulos. ¿Qué es eso? Edificar sobre Cristo, la iglesia, un nuevo pacto en su sangre. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? El nuevo pacto. ¿En dónde? En la sangre de Cristo. ¿Sobre qué vamos a edificar? Sobre la iglesia que está en la base de la roca. ¿Pero qué voy a enseñar? Yo no me voy a inventar ninguna doctrina, porque todo está escrito en la Biblia. ¿Quiere escuchar doctrina apostólica? No escuche hombres, lea la Biblia.
ahí están todos los apóstoles hablando la verdad de la iglesia de Jesucristo. Ahí es donde yo entendí con el apóstol Pablo lo que es Cristo y la iglesia, una sola carne. La iglesia no está dividida por ministerios. Los hombres han dividido las iglesias por ministerios. Hay solo un ministerio. Es el ministerio de Jesucristo, y ese lo dio a sus discípulos, nos lo dio a nosotros, pero para hablarlo de Él. Enseñen lo que yo les he enseñado. Hablen lo que yo les he enseñado, porque la iglesia está sobre un fundamento y nadie puede hablar nada si no es Cristo Jesús. El mensaje es cristocéntrico. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo les voy a preguntar, ¿se puede hablar de Moisés ahorita? Pues sí, pero no, en el Nuevo Testamento no opera. Sí se puede hablar de Moisés como figura, como historia, como sombra, pero no edifica la iglesia de Jesucristo. Quedó como sombra, como figura. ¿Qué me edifica a mí? Lo que Cristo dejó plasmado en su palabra. Eso es lo que nos va a edificar. Amén. La bocina. ¿Mande? Tampoco. Tampoco. El vino es para hacer la Santa Cena y está celebrando el pacto del Señor. Ya no vamos a agarrar vino y aventar, ¿no? Ese es vino de consagrar. Tampoco agua. Por ejemplo, tú que oras por la puerta, ¿eh? Pues puedes agarrar aceite y orar por la puerta, ungir, está bien, pero ya no vamos a tirar el vino, porque el vino representa la sangre de Jesucristo. Ok, porque ella es la encargada de orar por la iglesia antes de cada servicio. Amén. Dice que a mí, yo no tengo dudas, a mí me queda bien claro lo mismo, lo que estamos estudiando. Pero si usted tiene dudas, pregunte. Si usted se da cuenta, yo le estoy dando fundamentos bíblicos. Amén. ¿Cuánto tiempo quieres durar aquí, Lupita? ¿Ya estás en la cruz o ya estás acá? Pues fíjese que es bien importante analizarse uno. ¿Qué tanto has avanzado en Jesús para llegar a Cristo? Es un camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la vida de aquí que Él ofrece no se toma hasta que mueres aquí y resucitas. Yo tengo vida en Cristo. Mentiras. Él te presenta el camino, la verdad y la vida. Pero el camino es la cruz. La verdad está aquí. Y la vida está en Cristo Jesús. Amén. Martina, ¿estás entendiendo? Sí. Laurita, ¿estás entendiendo? Más claro ni el agua. ¿Qué andamos haciendo allá con Moisés, con Elías, con Eliseo, con los mantos? Todo eso fueron unciones poderosas, pero ya no operan ahorita. Es Antiguo Testamento. Ahorita opera el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si no hay preguntas, yo ya acabé, me fui muy rápido. Si no hay más preguntas, vamos a ponernos de pie. Primera de Pedro 2:5. Me falta Primera de Pedro 2:5. Se me estaba yendo. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios.
Ahí está. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice Lupita? También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio. Hasta ahí, hasta ahí. También vosotros, dijo Pedro, ¿verdad? ¿Quién es Pedro? El que recibió la revelación de la casa, del templo. Y Pedro, después de recibir la revelación, dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. El sacerdocio de Jesucristo en el orden de Melquisedec es un sacerdocio santo. A Jesús le dijeron, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces el sacerdocio que Dios nos está enseñando hoy es un sacerdocio para siempre, por la eternidad. Y el sacerdocio antiguo testamentario tenía fecha de vencimiento. Sacerdocio crónico quedó obsoleto. Hoy estamos en un nuevo sacerdocio, en una nueva ley del Espíritu, y de aquí en adelante, hermano, ni las puertas del Hades prevalecen contra ti. No le dé fama a la brujería, no le dé fama a la liberación, dele fama al que venció la brujería, al que ya venció la liberación. Jesucristo dijo, Jesús, ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Vamos a ponernos de pie. Si no tiene preguntas, y no tenga miedo echar la vara para afuera, ¿eh? Si no le hacemos un colimpio, ya sabes a quién. Padre bueno, te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, su santo nombre. Gracias por esta nueva revelación que nos ha dado, Señor. En el nombre de Jesús abrazamos la iglesia de Jesucristo. Abrazamos el sacerdocio de Jesucristo en el orden de Melquisedec, sin mezclas, Padre, sin nada que lo degrade, Señor, porque sabemos que el fundamento es Cristo, el fundamento es la roca, Señor. Renunciamos a todo lo malo, todo lo vil, lo vergonzoso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, rechazamos toda mezcla de doctrina, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, para bendecirte por la obra de Jesucristo, por la obra redentora en la cruz del Calvario, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús levanto mis manos, bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, Señor, con la sangre del Cordero, Señor, esa sangre inmaculada, Padre, esa sangre que nos lava y nos limpia de todo pecado, esa sangre poderosa, Señor, que nos cubre, nos protege, Señor, y no permite, Señor, que ninguna obra del diablo, Señor, tome autoridad sobre nuestras vidas, porque fuimos lavados con el agua de la palabra, porque fuimos lavados con tu sangre preciosa, Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tomamos la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Tomamos la autoridad en los aires, Señor, para destruir fortalezas, Señor, para destruir todo lo que se levanta contra la verdad de tu palabra, Señor, llevando cautivo todo pensamiento, Dios mío, a la obediencia de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, Señor, y rogamos, Señor, que seamos edificados, Señor, en tu Hijo amado, Señor, que tu Hijo sea formado en nuestros corazones hasta el día de su venida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Bendigo las ofrendas de tu iglesia, tu pueblo, Padre. Que tú los prosperes y que seas tú en ellos en todo tiempo y en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.